un abogada o una abogada específicamente para emprendedoras, porque creo que todos conocemos un abogado en nuestra familia, de nuestros tíos, de algún amigo, pero por lo general son, no sé, penalistas o están en el gobierno o están en impuestos y no entienden el día a día de lo que manejamos los emprendedores. Entonces, lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿por qué decidiste hacerlo para emprendedoras? Y bueno, ¿cuáles crees que son los retos a los que estamos expuestos las emprendedoras? Y que es como tu misión venirnos a ayudar con eso. Bueno, primero, pues saludos a todas. Yo soy Lauren, soy abogada para emprendedores, como lo mencionó Pau, llegué a este mundo de ser la abogada para los emprendedores como por varias situaciones de la vida. Yo trabajé en las empresas de consumo masivo como abogada comercial y de publicidad en estas empresas, pero yo sentía que había algo que me apasionaba más allá del derecho y era esa unión de otras disciplinas como era el marketing, la publicidad, el diseño y demás, que no se estudiaba muchísimo desde la parte solamente de ser abogado y simplemente estar en una oficina o en una firma de abogados, y sentía como que toda esa parte que me apasionaba no la tenía en ese tipo de roles. Cuando me retiré de trabajar en puestos corporativos y en estas empresas, entré como en toda una disyuntiva de si realmente el derecho era lo mío, precisamente porque había como toda esa parte inexplorada de mi vida, y me preguntaba si realmente había escogido la carrera correcta. Y muy coincidencialmente, muchos amigos que empezaron a emprender sus propios negocios me llamaban y me buscaban a mí, aunque yo no estaba trabajando como abogada, a pedirme que los asesorara, que les ayudara, a buscarme a mí como su consejo. Y me llamaba mucho la atención porque era como ellos veían en mí una característica que tal vez yo no había notado en mí misma, y era que yo los ayudaba mucho más allá de decirles cómo hacerlas, de cómo no hacer las cosas o decirles eso no se puede, eso es ilegal, sino que les ayudaba muy proactivamente a ajustar sus negocios y hacer cómo sí podían funcionar y brindarles ese tipo de soluciones, que eran cosas que ellos no encontraban con otros abogados o en otros amigos, como tú dices, que no les ayudaban como con ese tema y esa sensibilidad a cómo hacer que los negocios sí funcionen. Entonces, digamos que por esas casualidades de la vida dije como, ahí hay algo para mí, es algo que me gusta, y cada vez que lo hacía me daba como esa chispa y esa adrenalina de, a mí sí me gusta el derecho, amo lo que hago y puedo combinar esas dos cosas ayudando a todas esas personas que quieren iniciar sus negocios y que tal vez no saben cuáles son los temas legales que les impacten y cómo les impacten. Así fue como empecé, y como que el valor que les puedo aportar o los retos a los que se enfrentan las emprendedoras y los emprendedores, y el cual yo les puedo aportar es, hay una brecha de conocimiento muy amplia, porque generalmente los temas legales uno les rehuye, o sea, simplemente como que yo no quiero mirar y si no miro no existen y más bien los dejo allá de ladito, y Exactamente. como que yo mejor no miro porque si no miro allá se quedan y no pasa nada. Entonces como que esa falta de conocimiento muchas veces hace que las cosas escalen, y el no atenderlos desde el principio puede generar un riesgo muy grande para el emprendimiento y el emprendedor. Cuando estamos emprendiendo, y lo digo también a título personal, estamos poniendo nuestros sueños, muchas veces nuestros propios patrimonios, nuestro tiempo, nuestros ingresos y todo, y queremos que funcionen. Entonces, si no tomamos desde el inicio como esas medidas preventivas que nos puedan ayudar a que en el futuro nuestro negocio no esté en riesgo y nosotros tampoco, pues podemos enfrentarnos a muchos baches y muchos dolores de cabeza. Eso es lo que yo quiero aportar. Uno, conocimiento, que precisamente para eso es este foro, poder que las personas queden como con conceptos, que se les puedan disparar las preguntas adecuadas en los momentos correctos, que puedan levantar la mano y saber cuándo buscar ayuda. Por otro lado, soluciones, en el momento que se requiera también la solución y la asesoría legal en los puntos concretos. Y un tema muy importante que lo considero yo a título personal, y es otro tema cuando tú tienes un abogado, es siempre lo ves como en un signo de pesos gigantes, y crees que cualquier consulta, como dicen, cualquier consulta genera honorarios, siempre te va a salir una factura gigante y no sabes qué vas a esperar. Entonces es algo también que yo intento desde mi lado, desde mi emprendimiento, limitar, y es
que no sea el tema económico una brecha para poder asesorarte en debida forma. Por eso me enfoco con emprendedores para que sean temas escalonados a la medida a la medida y al alcance del emprendedor, que no simplemente porque en tu momento tú prefieras, no sé, invertirle a un packaging que invertirle, por ejemplo, a registrar tu marca, vayas a tener problemas más adelante. ¿Sí me hago entender? Claro, claro, porque es, o sea, sí, yo creo que todos, o sea, tocaste los puntos clave, ¿no? Y creo que incluso me ha pasado a mí así de, literal, eso de si no, si no lo veo, no existe. Este, Ajá. es que es así, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, ¿será que me meto en el tema de firmar el contrato, de registrar mi marca, qué tanto es propiedad intelectual, qué tanto no? Bueno, es duro, ¿no? Sobre todo cuando desconoces por completo el tema. Y me imagino que lo mismo le ha de pasar a alguien que no sabe de diseño o a alguien que no sabe de fotografía, pero el tema de leyes yo creo que es de los que menos uno Y puede aparte, aprender si no estudiaste eso. y aparte de todo, no es de gusto, ¿no? No a todos nos gusta, o sea, no va a decir como me voy a meter a revisar la ley de propiedad intelectual a ver si me apega, no. O sea, ni siquiera es como que te atraiga a revisar. Somos muy Exacto, pocos los que cosas que encontramos si gusto no en esto. naciste para eso, porque yo creo que la fotografía todo el mundo puede decir, ay, me encanta, ¿no? Pero, Ajá. pero sí, el del otro no sé ni en dónde empezar. Entonces, bueno, para un poco sintetizar, comencemos con el tema de ¿debo o no constituir una sociedad? O sea, tú como emprendedora estás comenzando, estás apenas haciendo tu logo, estás pensando en qué marca tener, todavía no sabes si te va a ir bien, si no. Ujú. ¿Cómo es este proceso de empezar ya a pensar en constituir una sociedad y qué es lo que tú le recomendarías a alguien que esté en este paso? Bien. Primero, pues debemos entender qué es una sociedad. Una Exacto. sociedad es una persona jurídica, o sea, nosotros somos personas naturales de carne y hueso, y una persona jurídica es una ficción que crea la ley, es una persona alterna a todos nosotros que, si bien físicamente, táctilmente no existe, tiene una personalidad, tiene inclusive las mismas características que tiene una persona física, tiene un nombre, tiene un domicilio, tiene un patrimonio, tiene una nacionalidad y tiene una capacidad para actuar por su propia cuenta. Es muy importante esto porque lo que hace es que cuando tú creas una sociedad, creas esta ficción que actúa de manera independiente a los socios o al socio en su caso. Cuando tienes esta ficción, es muy importante y lo que resalto del tema es, tiene un patrimonio independiente. Cuando una sociedad tiene patrimonio independiente significa que el patrimonio de nosotros como socios no va a ser el mismo que el de la sociedad. Para que quede claro, te voy a poner un ejemplo. Cuando necesitamos financiar nuestro negocio, vamos y pedimos un préstamo en el banco. Voy yo como Lauren Rodríguez, pido mi préstamo, firmo y entrego como garantía mi propio patrimonio, o sea, mi auto, mi departamento, las cosas que yo tengo y con eso es que yo respaldo la deuda. En caso de que yo entre en mora, el banco irá a mí directamente, Lauren, y me embargará, si es del caso, mi auto, mis bienes y demás. Soy yo la que respondo con lo que tengo. Una sociedad, como es de manera independiente, la sociedad tiene sus propios activos y pasivos. Es decir, que en el mismo caso, si la sociedad tiene un préstamo y entra en mora, va a respaldar con eso de la propia sociedad. Y nosotros, como socios, nuestro departamento, nuestro auto, nuestros bienes van a estar protegidos. Vamos a ser personas completamente separadas, por lo cual nos da una protección muy importante a nosotros y una seguridad. Quiero acotar que esto no es para todas las sociedades, sino para el tipo de sociedades que yo recomiendo constituir en el tema de emprendimiento. Entonces, cómo se separan los patrimonios y actúa de manera independiente, digamos que nos brinda ese escudo y esa protección a nosotros de manera individual y nos da esa tranquilidad de cuanto menos los bienes familiares y nosotros como personas vamos a estar protegidos. Sin embargo, como lo mencionabas, no todos los casos se recomienda constituir una sociedad. Por ejemplo, yo recomiendo que cuando quieras revisar o te rondee la idea de poder constituir una sociedad, tienes que revisar varios temas. Primero, cuántas personas son las que hacen parte del negocio, cuántos son socios. Si eres más de dos personas, sí o sí recomiendo constituir una sociedad. ¿Por qué? Porque de esa forma está claro de cuánto es el aporte de cada uno, cómo participa cada uno en el capital, cómo participa en la división de los
bueno, de las ganancias a final de cada año y demás. De esa forma se tiene esa claridad. Si no lo haces, no tienes esas reglas de juego claras entre dos personas y pues a veces termina siendo más conflictivo no tener. Otro tema que recomiendo tener en cuenta, como lo mencionabas, es tener tu negocio probado y funcionando. No es que por cada idea que tengas salgas corriendo a constituir tu sociedad, porque primero no va a tener ningún valor a nivel de protección, porque si lo vas a abandonar a los 3 meses, 4 meses, no te va a dar ningún valor y segundo, vas a dejar una platita ahí invertida en una sociedad que no te haya servido a la larga. Entonces, es muy importante que ya sepas, está funcionando, ha servido, le voy a invertir en esta idea, voy a meterme en ese caso y si cumples los otros requisitos, constituye una sociedad. Otro tema sobre el cual, y creo que es uno de los más relevantes, es medir el riesgo de tu negocio. Por ejemplo, recomiendo constituir una sociedad de aquellos negocios en los que tengan, que sean, por ejemplo, spas, tratamientos médicos, tratamientos estéticos y demás, porque tienen la mayor parte de riesgos a que si presentan algún tema por algún cliente los puedan demandar y tengan que responder de manera personal. En cambio, si tienen la sociedad, ya con eso se liberan de la responsabilidad personal. Ok. Entonces, en esos casos que hay mucho riesgo, por decir lo que te digo, centros de estética, cuando comercializas alimentos, sobre todo cuando son ya que estás en una alta distribución, o sea, cuando tienes tu, no sé, cocinas galletas y los llevas a tus amigas y todo eso, no le veo la pena, pero por ejemplo, si ya firmaste un contrato y estás empezando a distribuir en Oxxos o en Walmart o en cadenas de éxito, tiene una sociedad, porque ya estás a mayor margen, mayor riesgo. Eh, Cuando tengas temas de transporte, no sé, que en algún momento por inventarte un Uber eh, o algo similar, ten un contrato, una sociedad, perdón. Y Entonces, otro ya punto, cuando estás llegando ya a un punto de escala, cuando estás con otra persona, ¿no? En donde no puedes ajá, responder 100% por ti, me parecen dos buenas razones. Y obviamente esto ya cuando ya tu negocio llegó a cierto nivel en donde puedes, porque dices del dinero que vas a tener ahí, eso tiene que ver con lo que te piden de una cuenta de banco para poder abrir una sociedad o el tema de lo que te cuesta a nivel eh, registro. no, cuando me refiero a dinero es porque una sociedad, y esta también es una de las razones que tienes que evaluar cuando constituyes una sociedad cuesta, y cuesta tanto constituirla como mantenerla. Porque anualmente tienes que presentar, por ejemplo, en el caso colombiano, tienes que renovar anualmente el registro mercantil, tienes que realizar reuniones anuales, tienes que mantener al día los libros, entonces sí tiene que haber un control y eso significa inversión. No es cuantiosa y tal vez, pero sí tienes que tenerlo en cuenta dentro de tus ingresos, dentro de tus presupuestos. Que tener esa protección también cuesta. Claro, ok. Otra razón también que hay que evaluar para ver si te conviene o no te conviene una sociedad es, entre más activos tú poseas a nivel personal, o sea, entre más bienes tengas, más te conviene tener una sociedad, por lo mismo que te mencionaba de la separación de los bienes. Si tú tienes bastantes activos, sepáralos de tu negocio para que en dado caso que se te presente algún problema no vayan a recaer sobre los bienes personales y tengas tú protegido tu propio patrimonio. Otro asunto es los planes que tengas a largo plazo. Por ejemplo, si tú quieres en algún momento recibir inversionistas o vender parte de tu negocio, o inclusive tu objetivo a largo plazo es, no sé, figurar en la bolsa, sí o sí, desde el principio constituye una sociedad, porque como te decía, las sociedades son una ficción, las personas físicas somos las que actuamos, nosotros no podemos vender parte de nosotros y esa es nuestra intención cuando queremos vender o que ingresen a inversionistas a nuestro negocio. Ok, Y finalmente, creo que uno también de los puntos importantes es saber cuándo tributariamente te conviene. En México y en Colombia hay sistemas, pues, y no sé, en Panamá, imagino que en la mayoría de Latinoamérica hay sistemas tributarios diferentes para cuando eres una persona natural o una persona física, para cuando eres una sociedad. Y hay puntos en los cuales a veces, cuando tienes que pagar impuestos, te sale más costoso ya cuando eres persona natural a cuando eres una sociedad, porque las sociedades generalmente tienen acceso a beneficios fiscales y demás.
Entonces, si hay un punto en el cual ya tengas unos ingresos cuantiosos, que ya te está saliendo más perjudicial pagar impuestos como una persona natural, es mucho más conveniente migrar a una forma de sociedad. Y para esto es muy importante que lo conversen con el contador o la persona que les asesore a nivel tributario a cada uno en sus negocios. Ok, buenísimo. Me queda ya súper claro ese punto. Bueno, ¿vas a constituir sociedad o no? Por mi caso, yo creo que no. Al final, mira, soy yo sola. Sí, pues tengo ahorita gente a mi cargo y todo, pero son temporales. Al final digo, por los puntos que me dices, no va a llegar a gran escala. La verdad es que yo quiero seguir siempre siendo una microempresa porque es la forma en Es la lo que más que me trabajo. gusta. A mí Sí. también me pasa lo mismo. De hecho, mi esposo me dice, no, y entonces cuando tengas 15 o algo así, no, yo quiero ser yo, a mí me gusta atender, me gusta esto. Sí, igualito yo, o sea, yo realmente no, también el mío, como que a los hombres les encanta verlo mucho siempre como a crecimiento, personas, oficinas, y yo no, yo siempre voy a ser feliz trabajando desde mi casa. De acuerdo, de Eh, acuerdo. Bueno, Cuéntame, sobre el tema de los contratos, que ese es otro tema que a veces como que no nos intimida un poco, porque bueno, contratos con clientes y contratos con gente que trabaja contigo. ujú, ¿Cómo se maneja? ¿Qué tipo de contratos recomiendas tú? Yo, por ejemplo, con el tema de redes sociales, algunos de los contratos que regularmente uso, que te platicaba antes, era eh, el tema de un contrato de confidencialidad, pues para darle seguridad al cliente de que no voy a trabajar con un competidor, no voy a compartir ujú. información importante de sus lanzamientos, de su marca, y también por el tema de pagos, por ejemplo, si acordamos que va a haber un cierto pago cada mes, que va a haber un tiempo definido. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros los emprendedores es que te dicen, bueno, sí, listo, quiero empezar a trabajar contigo. Y al mes ya no tienen dinero y te dicen, bueno, chao, ya no más, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, cómo nos podemos proteger con la gente que trabaja con nosotros, con los clientes? ¿Qué es lo que tú recomiendas ahí? Bueno, yo soy súper conceptual, entonces a mí me gusta también empezar desde los conceptos. Entonces, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de partes, de una o varias partes que deciden hacer, no hacer o dar algo como sus obligaciones. Y los contratos pueden ser de 2 vías, pueden ser verbales o pueden ser escritos. De hecho, legalmente son muy pocos los contratos que exige la ley que sean por escritos, pero la recomendación siempre es hacerlo por escrito. Claro. ¿Por qué? Eh, a nivel legal y a nivel, digamos, de prueba y ante estas situaciones que tú manifiestas, cuando tienes un contrato escrito, tienes un medio de prueba. Puedes otorgarlo en cualquier, no sé si ya llegas a una instancia judicial muy lejana o inclusive simplemente para decir, oye, mira, aquí está lo que tú me prometiste, ese es el medio idóneo. Y a veces nos confiamos muchísimo, ya en esta época, inclusive nosotros lo hacemos, nos confiamos muchísimo en el correo electrónico, en WhatsApp y demás, y creemos que con eso ya es suficiente y que estamos nosotros ya protegidos en caso que se presente algo, porque ya me dijo que me iba a pagar el 15, entonces, y me lo escribió por WhatsApp, entonces, pues, yo ya puedo exigir que me pague el 15, pero realmente no. Lo único que nos consta y nos protege es un contrato escrito de manera física. De hecho, inclusive cuando a veces hacemos que, entonces yo te lo firmo y te lo mando escaneado y tú firmas lo escaneado y me lo devuelves escaneado y cada uno quedó con una versión escaneada. Si tú llegas a una instancia judicial o necesitas reclamar algo, ese documento no te va a servir porque no acredita o no es prueba suficiente de que quien firmó es la firma original. Entonces, un primer consejo, hacerlo por escrito. Segundo consejo, verificar que si sea física tanto el contrato como la firma de los contratos. Otro tema es cuándo firmar un contrato. No es porque ahorita empiecen con contratitis aguda y entonces por la señora que me entrega las servilletas, contrato de entrega de servilletas, por el que me viene y me despacha el café, contrato de despacho de café. Tenemos que saber muy bien cuándo sí firmar un contrato porque tampoco vamos a entrar en parálisis por análisis para poder sacar contratos para todo lo que necesitamos. Cuando firmar un contrato básicamente es
cuando lo que negociaste, cuando lo que el servicio o los bienes que vas a entregar son varios objetos, me refiero a, por ejemplo, si yo confecciono bolsas, entonces el diseño, la confección, la tintura, la entrega y la garantía de la bolsa, esos son varios objetos. Diseño, transporte, garantía y demás. Cuando tú constituyes varios objetos de una obligación en un contrato, recomiendo mucho firmar el contrato, vaya la redundancia. Y específicamente cuando hay varias obligaciones y condiciones. Por ejemplo, condiciones, es que necesito que me entregues el primer lote en tal lugar y el segundo lote en tal lugar, pero que adicionalmente te voy a pagar 50% contra entrega, 30% a la mitad cuando vea diseños y el otro 20% al momento de entrega. Cuando empiezas a incluir todas esas variables que no puedes dejar a la memoria, que no puedes dejar a la mente y que incluyen tantas obligaciones, sí recomiendo firmar un contrato. También recomiendo firmar un contrato cuando existen riesgos y responsabilidades. Por ejemplo, cuando estás, por ejemplo, haciendo una obra dentro de tu restaurante y contrataste una firma de arquitectos y van a entrar personas de obra y obreros a hacer arreglos. ¿Qué pasa si a esta persona le cae un ladrillo en la cabeza? ¿Quién va a responder? ¿Va a responder el restaurante porque estaba dentro de mi restaurante o va a responder la firma porque es su trabajador? Entonces, cuando existen todo este tipo de riesgos, es muy beneficioso tener un contrato porque se divide quién va a responder en estos casos y se exime uno de responsabilidad y de tener dolores de cabeza en estas situaciones. En otro punto, cuando sí se recomienda es cuando hayan derechos de propiedad intelectual de por medio. Cuando me refiero a derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, pues a modo de ejemplo, cuando hay fotografías, hay diseños, hay consultorías y todo este tipo donde hay una transmisión de conocimientos o de obras. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú encomiendas a un diseñador que realice tu logo y no dejas un contrato por escrito, el diseñador siempre va a ser el dueño del logo. Y se han visto muchos casos en los cuales ya posicionaste tu marca, está súper bien tu compañía y te dice el diseñador, ¿qué crees? Ese logo era mío, lo quieres seguir usando, pues ahorita te va a costar ya tantos miles de dólares que ya sea tuyo, o pues ya te voy a quitar tu logo. Entonces, cuando hay este tipo de derechos de por medio, es muy importante porque necesitas que expresamente, de manera escrita, te diga, este diseño que yo te hice es tuyo, o estas fotografías que tomé son tuyas y tú las puedes usar. Entonces, en esos casos también es muy recomendable firmar el contrato. Y por Claro, último, porque si no, no sé, tú puedes contratar a alguien para tu campaña y de repente te volviste un negocio muy importante y te dicen, bueno, no, la verdad, para lo que me pagaste era un año de uso, pero esas fotos son mías, ¿no? exactamente, y también ocurre lo mismo desde el otro lado, es que contrataste una modelo y entonces la modelo te sirvió para la campaña y tú creíste que la puedas utilizar por siempre. Y por ejemplo, digamos, tu negocio se está expandiendo y ahorita estás, no sé, abriendo operaciones en Ecuador y entonces utilizaste la misma foto para Ecuador y te llega y te dice la modelo, sí, pero es que yo te firmé para Panamá, no para Ecuador, entonces ahorita págame por utilizar mi imagen en Ecuador. Entonces, todo ese tipo de circunstancias hay que dejarlas muy anotadas, muy negociadas y por eso es necesario el contrato. Y Claro. por último, una recomendación también es cuando existan muchos, cuando la cuantía de lo que estés negociando sea tal que exista mucho riesgo. Si tú eres, por ejemplo, una compañía que, no sé, vendes agua embotellada y ya estás viendo que ya no quieres maquilar, sino que ya quieres tener tu propia maquinaria y tu propia línea de producción y le vas a invertir unos cuantos miles de dólares a tu propia línea de producción, firma un contrato con el que te va a proveer la máquina, cómo te va a garantizar, cómo va a ser la instalación y todo lo demás. A mayor cuantía, mayor necesidad de firmar un contrato. Ok. Y cuando empiezas a tener gente que trabaja contigo, o sea, de pronto a contratar freelancers, ¿no? Un asistente, un diseñador, un fotógrafo, ¿cómo procede uno en ese caso? Eso es en parte de cuando tienes riesgos a nivel, cuando son temas de riesgos que tienes que prever. Si quieres, entramos en los temas de cuáles son los contratos que debes firmar y entre esos empecemos por ese. Contrato de los número uno que debe firmar una persona que es emprendedora es el contrato de prestación de servicios con aquellas personas que le prestan servicios, que nos prestan servicios a nosotros, como tú lo dices, el freelancer, la persona que te sirve de, no sé, de office assistant, tu diseñador y demás. Primero, uno, para
diferenciar dos cosas, que es la relación laboral de una prestación de servicios temporal. Porque a veces, si no consta por escrito, primero no nos va a servir por medio de prueba. Segundo, hay varios elementos que nos constituyen una relación laboral que debemos evitar a toda costa, tanto de manera escrita como de manera real o en nuestro actuar cotidiano. Por ejemplo, para que se constituya una relación laboral se requiere que haya una subordinación, una prestación personal de servicios y una remuneración. Cuando tú miras un freelancer, dices, pues le estoy pagando una remuneración y en principio podría ser que me esté prestando que me esté dando una prestación personal del servicio. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, no tiene personas a su cargo, es él directamente, solo está trabajando contigo, entonces hay una prestación del servicio. Y una subordinación me refiero a cuando le dices, y entonces nos vemos todos los lunes porque vamos a tener junta de directrices y entonces estas son tus responsabilidades y tus entregables son A, B, C y D y si no me entregas vamos a tener algún tipo de represalia, cualquier tipo de cosa. Entonces, en la vida real, aunque contrates por prestación de servicios, tienes que evitar de configurar estos tres elementos porque cualquier persona podría confundirse e inclusive judicialmente podrían confundirse y decir eso realmente era un contrato de trabajo. Y un contrato de trabajo tiene muchas obligaciones. Tienes que pagar los salarios, prestaciones sociales a seguridad social y pensiones, tienes que pagar vacaciones, tienes que pagar cesantías, aguinaldos y todo lo demás. Entonces, para el tema de prestación de servicios, tener un contrato, pero además de tener el contrato, tener muy en cuenta que en la realidad no se configura ninguno de esos tres elementos para cuando nos prestan servicios a nosotros. Wow, pero eso es difícil, ¿no? Porque obviamente empiezas a poner a la persona en reuniones, empiezas a darle pendientes casi que semanales. Entonces, ¿cómo debería de manejarse para que se mantenga como un freelancer y no empiece a hacer un contrato pues ya más amplio? Uno podría ser, por ejemplo, en las formas de pago, no es como, y entonces mensualmente te voy a pagar la misma cantidad y demás, sino, por ejemplo, variar por proyectos, variar, por ejemplo, si es que me llevas 2, 3 clientes, entonces te voy a pagar por número de clientes, en lugar de decir te voy a pagar una cifra mensual exacta. También es mucho, como te digo, del manejo, entonces es muy mantener la relación muy clara y decir como, tú como freelancer y tú también tienes otros clientes y ver que esa persona también como que trabaje con otras personas, que no sea solamente exclusiva tuya, inclusive que si puede llegar a contratar a otras personas para que le ayuden también, o sea, mantener como mucho eso en la realidad y evitar la configuración de la subordinación sobre todo. Eso está muy importante. Ujú. Como te digo, esa es una brecha muy importante a nivel de emprendimiento porque en el momento en que se te configura una relación laboral y alguien te reclame a nivel judicial todo lo que le deberías pagar siendo trabajador, las cifras pueden ser astronómicas. Entonces, siempre tenemos que prevenir muchísimo la relación y en dado caso que sea una relación laboral que tú veas que realmente lo que estás teniendo es un trabajador, lo recomendable es entonces contrátalo o lo otro es mándalo por outsource. O sea, hay muchas compañías que se dedican a proveer personas para que trabajen en otras compañías y que estas compañías outsource lo que se encargan es de que ellos asumen toda esa responsabilidad. Entonces, si bien tú les pagas tal vez el salario más un 20% adicional, sabes que tú como emprendedor tú vas a estar tranquilo porque no te van a llegar a demandar a ti, porque tú no tienes que pagar vacaciones, porque tú no vas a tener que pagar darte de alta en seguridad social para pagar y demás. Entonces, digamos que si ya ves que tienes una persona que está configurando estos elementos y que ya la utilizas prácticamente como si de verdad fuera tu trabajador y no tienes las condiciones para contratarlo directamente, mándalo por una firma outsource. Buenísimo. Súper. Es como la solución. Claro. Y bueno, para la gente que nosotros trabajamos, cómo manejar también esos contratos, qué hacer en caso de que no te paguen, que el contrato dice, mira, sí, pero obviamente nosotros decimos, bueno, y demandar entonces a una empresa porque no te pagó, no sé, una fotógrafa, una diseñadora, Uh-huh. ¿cómo empieza eso ya pues a materializarse? Bueno, este es un contrato muy importante y lo recomiendo sobre todo a las personas que prestan servicios. Es algo en lo que deberían invertir.
O sea, es algo en lo que no deberías escatimar y es, haz una pequeña inversión en un buen contrato de prestación de servicios que te pueda servir para todos los negocios que tengas hacia adelante, ¿sí? En estos contratos es muy importante que te protejas tú y que también que te protejas a título personal, que protejas tu, por ejemplo, tu propiedad intelectual, que protejas tu independencia, que protejas cómo te van a pagar, cuánto te van a pagar y que sobre todo queden muy claras las obligaciones de cada una de las partes. En lo que me comentas sobre qué hacer cuando no te pagan, realmente en estas etapas de emprendimiento se trata de prevención. Es básicamente a prevención, porque llegar a instancias judiciales cuando eres un emprendedor, cuando tienes un negocio que está arrancando, es absolutamente desgastante y totalmente inoperante a nivel de costos. Porque un proceso judicial, cuando tú requieres cobrar, por ejemplo, una factura, puede tardar 4 años en terminar un proceso judicial. Y un proceso judicial sí tiene que ser liderado y llevado por un abogado. Entonces, le sumas a esos 4 años, 4 años de honorarios a un abogado que tiene que llevarte el proceso judicial. Y además, un proceso judicial tiene un costo que hay que pagarle al juez. Entonces, de lo que tú logres recuperar, te toca pagarle un costo al juez. Entonces, básicamente, si te vas a un proceso judicial, casi que te va a tocar sacar de tu bolsillo para completar, para terminar de pagar lo que tenías que pagar. Entonces, la instancia judicial es allá, lejos, casi a lo último que tenemos que llegar. Un pasito más atrás es métodos de arreglo directo. Cuando ya ves que definitivamente no te está pagando, lo mejor es acceder a la conciliación o al arbitraje. Son formas alternativas de solución de conflictos que ya lo arreglas con una persona que es un intermediario, que no es un juez, pero lo que te hace es la mediación para que arreglen una forma de pago. También cuesta, pero te sale mucho más, menor tiempo y puedes que recuperes mucho más dinero de lo que podrías recuperar en un proceso judicial a 4 años con lo que se te haya devaluado el dinero en esos 4 años. Claro, totalmente. Ahora, pero me encanta ese tema de como de pues buscar a que realmente te elaboren un contrato de prestación de servicios específicamente para ti, ¿no? Yo muchas veces creo que en este tema del emprendimiento no se ponen sobre las mesas todo lo que realmente sí incluye o no incluye el servicio que estás ofreciendo. Y pienso que, por ejemplo, no sé, fotógrafos, diseñadores, eh, trabajan con una factura, una cotización, pero no se detalla, ahora sí que esto es lo que te voy a entregar, esto es tuyo, estos tiempos. Y entonces a la hora en la que hablan, digamos, alguien te contrata y te dice, Laura, necesito por favor que me ayudes a elaborar mi contrato exclusivo de prestación de servicios. Tú entiendes a profundidad entonces el negocio de esa persona para poderle desarrollar un contrato acorde a sus necesidades. Tailor made, o sea, esto es lo que tú necesitas para tu día a día, para operar, cómo te gusta cobrar de esta forma. Creo que hemos estado como en un punto y es, la tecnología es muy valiosa y yo la valoro muchísimo y de hecho nos movemos en este mundo, pero a veces la gente ha pensado que simplemente si buscas en Google contrato de prestación de servicios de fotógrafo, tú ya estás y te bajaste una proforma y listo. Y a veces caemos en errores porque, como tú lo dices, todos nuestros negocios, aunque hayan, por ejemplo, estándares en el mercado, todos nos manejamos de forma diferente o tenemos nuestras especialidades. Entonces, a veces los contratos simplemente te dicen objeto, entonces tú rellenas fotografía, cuantía, $1,000, forma de pago 100%, y crees que eso ya es un contrato, pero no estás viendo qué vas a entregar, cuándo vas a realizar la sesión fotográfica, vas a entregar en digital, también vas a entregar en físico, cómo te va a pagar el cliente, eh, tienes que contratar modelos, cómo vas a hacer el pago de los modelos, vas a ceder los derechos o no vas a ceder los derechos. Siempre hay como muchas más aristas de las que tenemos que tener en cuenta y a veces nos dejamos, no sé, como te decía al principio, a veces en la parte de que no conocemos del tema y que lo ignoramos hace que vivamos en esa parte en la que no, pues aquí funciona y hasta que nos llegamos en un punto en que nos topamos con alguna situación incómoda que hubiésemos podido llegar a prevenir con un documento o un contrato, es que encontramos la importancia y la relevancia de pronto haberlo hecho en su momento. Sí, le acabas de dar en el clavo algo que a mí personalmente me pasó, ¿no? Yo con este tema de manejo de redes sociales, muchas veces mis clientes me dicen, bueno, ¿incluye fotografía? No, eso lo tenemos que contratar por separado, pero si quieres, buscamos a un fotógrafo.
Y en ese tema de, bueno, buscamos un fotógrafo, como que el cliente dio por entendido, perfecto, esto va a ser, listo, yo pago ese costo adicional del fotógrafo y esto va a ser todas las fotos para mi negocio. Oh, Ajá. sorpresa, claro, está el fotógrafo, pero pues necesitábamos los modelos, el casting, la ropa, ¿no? Como que pues no podía llegar un fotógrafo al negocio de esta persona y como que pues tomarle a las personas que estaban ahí caminando porque no iban a querer salir. Ujú. Entonces llegó el cliente y dijo, bueno, es que tú me dijiste que incluías la fotografía, ¿no? Con este costo adicional. Bueno, sí se incluye la fotografía, pero pues aquí en fotografía, ¿no? Entonces como que fue en un tema de decir, claro, si hubiéramos pues tal vez hablado, o sea, abierto literal al fine print de, ok, incluye esto, pero esto no, esto en tales momentos, o sea, que es bien importante porque tampoco el cliente entiende a detalle cuáles son las complejidades de cada cosa. Exactamente. Tú como eres el experto y a ti te están contratando precisamente para que le prestes el servicio, él no es el que te va a hacer el doble clic para decirte, oye, ¿ya pensaste en esto? Tú eres el que tiene que tenerlo en cuenta y la parte de manifestarlo y dejarlo por escrito es súper importante. Para estos casos, como te decía, recomiendo que hagas una pequeña inversión. No te estoy hablando de $5,000, es una pequeña inversión en tu contrato de prestación de servicios, que sepas que te va a ayudar y que sepa que te protege a ti y que tiene esos márgenes máximos y mínimos en los que tú te desenvuelves y trabajas. Y sobre todo, eh, que tu abogado o quien te asesore te enseñe cómo trabajar con tu contrato. O sea, como aquí rellena esto, aquí pone esto, tienes que especificarlo así, porque a veces un documento en blanco, si tú no tienes el conocimiento o no lo escribes de la manera correcta, pues tampoco te va a servir de mucho. Si tú pones forma de pago 100%, pero ni siquiera pusiste cuándo, en qué término, a qué etapa del proyecto, pues Así que no va a tampoco ser por intercambio, que tiene que ser depositado en tu cuenta, porque muchas veces, cheque o no, sí, que si no te pagan tiempo le vas a cobrar intereses o no, o sea, como que todo ese tipo de cosas las tienes que saber tú como emprendedor cuando tengas tu contrato hecho a tu medida, también sepas cómo manejar y cómo interactuar con tu propio documento. Para esto no se necesita que tengas que llamar a un abogado para cada vez que vayas a firmar un contrato. Precisamente para eso es la idea de que le inviertas inicialmente, que tú tengas tu documento y solamente cuando sea una situación muy extraordinaria o algo que se escape o del documento que tienes o del giro ordinario de tus negocios, hay que puedas consultar o hablar con la persona que te asesore. buenísimo. Súper interesante esto. O sea, definitivamente a todas las que son fotógrafas, diseñadoras, no sé, decoradoras, planners, yo les recomiendo ya Eh, que busquen. Inclusive, las personas que se dediquen a hacer bloggings o ser influencers, también es muy importante que firmen contrato. Lo he visto de parte y parte. Los influencers generalmente conocen muy bien su value y conocen muy bien cuánto cuesta un post de ellos y todo eso, pero también desde el punto de vista de las compañías saben que desconocen de ciertos temas. Por ejemplo, el hecho de que tú te prestes como imagen para una campaña de, no sé, de algún shampoo o de un maquillaje, no significa que puedan utilizar tu imagen por siempre. Y eso es algo que se ha aprovechado muchísimas las compañías. Entonces, por ejemplo, cuando tú prestes tu imagen, prestes tu voz, licencias, por ejemplo, una canción que tú tengas o algo, tienes que validar mucho tres elementos que se llama modo, tiempo y lugar. ¿Cómo vas a utilizar eso esa imagen mía o esa obra mía? ¿Cómo la vas a utilizar? ¿La vas a utilizar en televisión? ¿La vas a utilizar en radio? ¿La vas a utilizar en social media? ¿Qué vas a hacer con ella? Tiempo, durante cuánto tiempo, porque pues no te voy a dar mis derechos de forma ilimitada o el uso de mi imagen de manera ilimitada y de aquí hasta que se acabe el mundo. Y el lugar es segregar los lugares o los territorios a los cuales está atada tu imagen. Por ejemplo, si hablamos, yo sé que esto ya excede, pero por ejemplo en el tema de los famosos, cuando yo contrataba famosos para hacer campañas publicitarias en la compañía en la que trabajaba, de hecho, ellos te cobraban por nivel de densidad poblacional de cada país. O sea, si vas a utilizar mi imagen en, no sé, en Ecuador, que tiene, creo que son 20 millones, te cuesta tanto. Si lo vas a utilizar en Colombia, que tiene 40 millones, te va a costar tanto. Si lo vas a utilizar en México, que tiene 120 millones, te va a costar tanto. Esto es Wow. para tener en cuenta que cuando eres un influenciador o cuando inclusive quien quiera utilizar tu imagen o una marca que quiera utilizar tu imagen tiene que tener en cuenta esto. Esto va en doble vía, tanto si eres influencer como si eres emprendedor y quieres contratar a alguien para utilizar la imagen de esa persona. Tienes que Claro. también tener en cuenta esos tres elementos. Qué importante. Y esto va a un tema que creo que va a ser también importante. Cuando tenemos negocios, tenemos marcas,
Y hay veces que la gente toma una foto de nuestro producto, lo monta en redes sociales y nosotros decimos, listo, está en redes, está en todas partes, yo puedo usar esa foto para mi publicidad, para mi página, para repostearla. ¿Qué tanto puedes? Yo he visto, por ejemplo, cuentas de Instagram como y de Twitter como la de ESPN, que dice, si nos escribes un tweet, eh, accedes a que lo publiquemos en todas nuestras plataformas, en televisión, en radio, en esto, en lo otro. O sea, como que, ¿no? Ya dando... Estás dando derecho para todo. Exacto, por haberlos arrobado, casi que das permiso para todo. ¿Qué tanto esto es, pues, verdad? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto necesitamos permiso específico de la persona para que la foto que montó en redes sociales la podamos repostear? Este es un tema bastante espinoso porque sucede que el derecho va 20 años atrás de lo que va la tecnología y la vida ordinaria. O sea, en derecho todavía nos estamos debatiendo si el fax es medio de comunicación o no, y ya estamos en la época de los mensajes directos. Entonces, sí es un tema bastante espinoso. Si nos quedamos en el deber ser de las circunstancias, cada vez que tú utilizas la propiedad intelectual de una persona, incluyendo fotografías, su video y demás, tú deberías tener que pedir permiso a esta persona. Y no significa simplemente ponerle la arroba y darle el crédito a la persona, significa autorización directa de la persona. Sin embargo, estamos en una era globalizada donde estás sometido a diferentes legislaciones de todo el mundo. O sea, tú estás en Panamá y te están reposteando personas de Chile, posiblemente. Entonces, ¿ahí qué aplica? ¿Panamá o Chile? Entonces, como hay tantas aristas en este aspecto, no podría decirte cuál es la razón porque nadie sabe cómo hacerlo. O sea, simplemente te hacen como, generas buenas prácticas, haz buenas prácticas, da el crédito, si vas a utilizar la imagen de una persona, cuando menos avísale. Eh, un tema así muy importante es a nivel de negocio, no utilices imágenes de personas famosas o u obras musicales o videos que sean de personas que sean ampliamente conocidas porque podrías estar ganando una reclamación de este tipo de personas. Por ejemplo, conozco una blogger que se dedicaba a hacer uñas y una vez hizo un diseño inspirado en el último disco de Taylor Swift y le llegó todo su equipo de abogados de Taylor Swift diciéndole que por haber utilizado las marcas de Taylor Swift en sus uñas tenía o que pagar o que bajar el video. Entonces, como que no te arriesgues a este tipo de circunstancias. Busca en las páginas, por Tengo ejemplo, muchas clientas que les está llegando un mail de Getty Images, que son bloggers o tienen pues páginas de servicios y empezaron a tomar fotos de internet, ¿no? Que les parecían ajá, relevantes. Y hoy Getty Images tiene un equipo gigantesco de abogados que está diciendo, mira, estas fotos son mías, tú no las pagaste, las usaste online, entonces ya me deposítame deben esta tanto. cantidad si no quieres que proceda. Ahí va lo que te iba a decir precisamente, y era, busquen sitios que sean libres de derecho, royalty free, o Ujú. que o que pagues un fee por las imágenes que están ahí contenidas, o sea, sitios como Unsplash y demás, que no tienes que, yo sé que son imágenes de cajón que casi todo el mundo usa, pero si no tienes tus fotos individuales, tu propio diseño, tus propias creaciones, no copies de internet. Inclusive a veces creemos que porque ponemos en Google vemos imágenes y ya aparecen en la categoría de imágenes de Google, o sea, ya son de nosotros. Y no es así. O sea, podrías enfrentarte a este tipo de circunstancias. Lo mismo con la música que le ponemos a nuestros videos. Videos, aunque sean de 30 segundos de Instagram, pues si le pones el video y le pusiste de fondo una canción de Ariana Grande, te estás ganando en la posible o eventual situación en que lleguen los abogados de Ariana Grande y te digan como, oye, pues ya que estás utilizando nuestra canción en tu video, pues esos 30 segundos te cuestan tantos miles de dólares. Entonces, la recomendación es busquen lugares royalty free si no tienen forma de tener creaciones individuales y personalizadas para cada uno de ustedes. Y absténganse de usar las imágenes de otras personas dentro de sus propios sitios o dentro de sus redes sociales. Como te digo, gran parte es territorio inexplorado, pero de esas son como las buenas prácticas o las directrices generales que deberíamos atender. No, y es importante porque sí veo muchas cuentas que dicen, ay, lo bajé de Pinterest, pero se me hizo una buena idea y la estoy compartiendo Y y lo yo estoy cité la fuente. disfrutando.
Sí, pero pues no se puede, ¿no? No podemos tener ahora sí que tan libre acceso a todo eso. Y pues el mismo Instagram ya está permitiendo poner música en tus posts, pero si Ujú. sigues a bloggers de otros países, es impresionante ver cómo te dice, pusieron una canción, pero esa canción no está permitida en tu país, entonces no la puedes escuchar. O sea, como no todas las regulaciones internas que ya están teniendo. Sí, pues ya les tocaba, porque es que de hecho antes casi que todo lo que subías en Instagram se lo estabas cediendo a ellos para su uso y disposición y ya no estabas creando tu propio contenido, sino le estabas creando contenido a Instagram y donde estaba todo tu desarrollo, toda tu fotografía, todos tus diseños y demás, los estabas regalando. Ya era hora de que se Exacto. pusieran un poco más juiciosos en ese aspecto. Y en lo que mencionas de Pinterest, te voy a comentar el caso de una clienta mía. Ella es diseñadora de zapatos y vio unos zapatos muy lindos en Pinterest que se le hizo como bastante coqueto porque tenía como unas orejitas y como, pues se parecen como un ratón. Los diseñó, los vendió en sus tiendas y todo, y nos llegó una comunicación de parte de todo el equipo que maneja los derechos de propiedad de Disney en México, diciéndonos como, oye, pues tú estás utilizando nuestras orejitas de Mickey Mouse, pues me haces el favor y me pagas por todas las unidades de zapatos que has vendido con mis orejitas. Y entonces ella me llegó ya con este tema, le digo como, ¿de dónde lo sacaste? Y me dice, no, mira, de aquí de Pinterest. Me mandó el tablero, doy clic y era la tienda de Disney, una tienda de zapatos con licencia de Disney. Entonces fue como de, saca ya todo eso del mercado, saca todos los zapatos que tienes y quítale tus orejas y ponle algo más o decóralos o algo. Entonces, en ese tipo de riesgos a los que entras eh, ante estas circunstancias y a veces el creer inspiración no puede significar copia ni plagio. Entonces tienes que estar como muy pendiente en eso. Sí, Disney es súper rudo acá, al igual que las personas que manejan todos los derechos de Marvel y las personas de Universal también son muy rudas acá. Claro, no es que todo el tema del franchising debe ser bien duro. Claro, porque es que ellos están ganando por cada unidad que vendan, entonces cualquier cosita que se les escape de sus manos son coins que no se les están yendo a los bolsillos. Claro, claro. Y ahora, ¿qué pasa cuando quien te copia, pues no es alguien a quien puedas encontrar tan fácil? ¿O qué pasa cuando no, vaya, que no puedes delimitar que realmente hubo una copia, pero tú sabes que esa inspiración que tuvo otra persona vino de ti? Me pasa mucho con emprendedoras que vienen y me dicen, es que mira, o sea, hay una que hace toppers para pasteles de cumpleaños Ujú. para Ponqués. Y entonces dice, bueno, es que llegó esta otra persona y ese diseño que yo hice original fue y me lo copió. O no sé, personas que a mí me pasó que eh, tenía un website, le puse mis colores, mi diseño, todo, y después llegó otra persona y exactamente el mismo, la misma plantilla, los mismos colores, la misma tipografía, y entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Porque obviamente ya nos metemos en temas de, bueno, ir, demandar, el juicio de 4 años, ¿no? Todo se convierte como súper tardado. ¿Qué puede hacer uno cuando sabes que otra emprendedor está incurriendo en plagio? Bueno, ahí creo que hay que dividir dos temas de los ejemplos que me expones, y uno son las creaciones que están protegidas bajo los derechos de autor, y otros son los derechos marcarios, que son los que están protegidos pues, por el derecho marcario, valga la redundancia. Los derechos de autor son aquellos que son creaciones, entonces, por ejemplo, el topper de tus pasteles, el cuadro que hiciste, el tipo de fotografía. Este tipo de creaciones no necesita registro, entonces simplemente con tu haber sido el autor de esa obra ya tienes derecho sobre ella. En estos casos lo que recomiendo es cuando ya ves que es una evidente copia, un evidente plagio, que dices de verdad, o sea, no te pases. En principio, algo que se recomienda es una manifestación que se llama una carta de desistimiento. Es como, oye, El cease and evidentemente, desist, que le llaman, ¿no? exactamente, es como, mira, fulanita, evidentemente, la foto que posteaste en tal lugar está inspirada por elementos A, B, C y D de mi diseño original. También tienes que tener en cuenta que sea tu diseño original, porque también si lo sacaste de Pinterest, pues entonces estás reclamando del diseñador de por allá. Entonces, si tú eres consciente de que tú también te inspiraste en alguien más, pues no tienes, digamos, la potestad para reclamar ese derecho. Pero si tú sabes que es el diseño original, que tú te esmeraste y lo desarrollaste por tu propia cuenta y que sabes que es tuyo, tienes todo el derecho a hacer la reclamación, a hacer la carta de desistimiento o el cease and desist, decirle como, oye, mira, tu tarta se parecen A, B, C y D, este es un diseño original de
mi compañía y si tú no dejas de utilizar mis diseños originales, yo voy a iniciar una reclamación, en este caso, que es ante los institutos de propiedad intelectual. Los institutos de propiedad intelectual no son como entes judiciales, como decirlo así, entonces los términos no son tan largos y pues inicia por una conciliación. Entonces ahí como que ya, cuando menos la carta siempre sirve para asustar, como oye, si hay alguien que está interesado en esto y si hay alguien que se entere de que lo estoy haciendo. Entonces, desde mi experiencia la carta sirve mucho. Si siente que te estás metiendo en terrenos movedizos y que más bien no le juegues por ahí. Claro, y tú también puedes ayudarlas a elaborar estas cartas, ¿no? A decirle Y como, oye, mandarla, mira, ¿no? De pronto exactamente. que se vea más oficial. Tanto del lado como de mirar si sí, evidentemente es un plagio, ver qué elementos constituyen, tanto redactar la carta como enviarla y hacer la cara de sé lo que estás haciendo. Y Exacto, no es el, lo mismo que la firme una que la firme tu abogado, entonces ya. exactamente. Ah, mira la pregunta de Jimena de si es costoso hacer un registro de marca de propiedad intelectual. Al otro tema que iba y era todo el tema de lo que tú mencionabas, de lo que eran tus colores de tu página web y demás, constituyen algo diferente, que son derechos marcarios. Es lo que se denominaría el trade dress o el vestido comercial o como toda la imagen de marca que tú quieres crear. Pero para esto sí necesitas registro, porque a diferencia de los derechos de autor solamente con la creación ya tienes el derecho, pero en la marca tú tienes el derecho solamente cuando registras y te conceden. Entonces, en la medida en que tú tengas registrado tu imagen de marca con tus tipos de colores, con todo lo que estás protegiendo, ahí puedes reclamar. Si no lo tienes registrado, no tienes el derecho. Y ahí va un punto también del que quería tocar y es la importancia de los registros marcarios cuando estás emprendiendo. Nosotros, pues, una marca, tú que trabajaste en mercadeo lo conoces, es como eso con lo que identificas ese bien o ese servicio que tú estás prestando en el mercado y lo diferencias de todos los demás bienes y servicios en el mercado. Pero el problema, como te mencionaba, es que este solamente lo consigues cuando lo solicitas y lo registras, no simplemente por el uso lo tienes y es tuyo. Entonces, es muy importante que registremos nuestras marcas, que cuando seamos emprendedoras y veamos que nuestra marca es registrable, vayamos y al instituto mexicano, colombiano o al que sea y registremos nuestra marca porque ese es nuestro activo más importante. O sea, eso es lo que vamos a estar capitalizando y es el activo que más se capitaliza de todos los activos que tú puedes tener en tu negocio. Claro. Y en esa forma evitas, uno, tienes el derecho para evitar que alguien te copie a ti y que copie como tu marca o marcas similares o inclusive conceptos de marcas similares. Puedes evitar que alguien te copie y tienes el derecho para decirle a alguien como no lo hagas, deja de hacerlo, tienes la autoridad. Y en este mundo globalizado, ¿dónde recomiendas registrar? ¿En tu país? ¿A nivel Los global? registros ¿Se de marca, puede? los registros de marca son nacionales, entonces te toca y dependen de cada territorio. Es decir, por ejemplo, hay marcas que, a ver si se me ocurre alguna. Por ejemplo, no se me ocurre en este momento, pero hay marcas que podría estar registrada en México y que podría estar registrada por alguien más en Colombia, sin ningún problema y para los mismos servicios. Entonces, tienes que registrar en tu país y posiblemente en los países en los que quieras operar, si es el caso que quieres expandirte. Actualmente, como dices, en este mundo globalizado, hay como mayores beneficios. Por ejemplo, si tú ya tienes tu marca registrada en Panamá y quieres ir a registrarla ahorita a Argentina, hay unos convenios internacionales que dices, o sea, yo ya la tengo y la uso en tal país, entonces tengo una anterioridad, entonces me puedes dar a mí una prioridad en este registro. Si alguien más, por ejemplo, la quiere copiar, porque pues hay personas inescrupulosas que ven en redes sociales y dicen, uy, suena bonito y se ve bonito, la voy a registrar ahorita en mi país. Entonces, es bueno tener esa prioridad y segundo, tener en cuenta hacia dónde quieres enfocar tu negocio, hacia dónde quieres expandirte para saber dónde quieres registrar. Claro. Eh, entonces, es muy importante que tengas en cuenta eso al momento de que crees tu marca. No significa, y este también es un punto muy importante, que registres cada idea de marca que se te venga a la cabeza cuando estés iniciando un negocio, pero tampoco el que le des muchas largas. Yo tengo casos de un emprendedor que le invirtió muchísimo a su sitio web, que le invirtió al empaque de sus productos, que ya tenía puntos de POPs en sus tiendas y todo, en donde quería vender, con el nombre de su marca y cuando llegó a mí para decirme que ya quería registrar su marca, la marca no se podía registrar. Entonces todo ese dinero que le había invertido a toda su marca, a todo su sitio, todo eso realmente no se podía.
y además la tenía alguien más y él quiso insistir, dijo, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y dije, bueno, pues con salvedad vamos a intentarlo. Y pues nos metimos en un problema porque el dueño de la marca dijo, ah, pero aparte de todo me estoy dando cuenta que tú estás utilizando una marca muy similar a la mía. Entonces, sí es ese tipo de cosas que debemos evitar cuando estamos iniciando nuestro negocio. No significa que vayamos a salir a registrar cada marca que se nos ocurra, pero si tenemos antes de hacer una inversión grande, cuando menos validar que esa marca no la tenga nadie más. Si no quieres consultar a un abogado, con una revisión mínima que hagas en redes y en Google, que te des una idea que hay algo que suena similar, o algo que tiene unos colores parecidos o todo eso, más bien le des una segunda pensada. Y si ya quieres irte a algo más especializado, pues los abogados nos encargamos de hacer algo que se llama búsquedas marcarias y es precisamente en, en las bases de datos de los institutos que se encargan de proteger la propiedad intelectual, verificamos que no haya una marca similar y en su caso decirte si va o no va esa marca o darte opciones de cómo podría ir tu marca. Ok, buenísimo. Entonces me queda ya claro, ¿cómo podemos las emprendedoras buscarte entonces? Es, Lauren, necesito un contrato de prestación de servicios. Necesito también el tema de tu registro de marca, tú lo llevas de inicio a fin, o sea, tú en el país. Mira, yo lo llevo desde las búsquedas hasta que esté el título de que te tocó tu marca. Trabajo para México y Colombia directamente y hasta a nivel Latinoamérica con personas o abogadas que trabajen directamente en estos países. Y Okay. México y Colombia lo trabajo también directamente, lo que son temas contractuales, temas societarios, cuando necesitas registrar tu sociedad, cuando tienes idea si quieres o no te conviene tener tu sociedad y demás, todo lo trabajo directamente para México y Colombia. Buenísimo, súper. Jimena nos hace otra pregunta, que es, bueno, quiere lanzar un programa de apoyo psicológico a pacientes con cáncer. ¿Qué pasa cuando tienes una idea? Dices, no quiero que nadie más vaya a copiar mi idea, no sé, de estilo esto. ¿Eso se puede registrar o ya ese detalle ya no? Lamentablemente las ideas no son registrables, solamente las manifestaciones físicas de las ideas son registrables. Entonces, por ejemplo, si ya tienes por lo menos una idea de marca, eso lo puedes registrar. Si ya tienes, por ejemplo, el diseño de una aplicación o algo que quieras desarrollar, eso lo podrías registrar como derechos de autor. Eh, pero solamente el hecho de tu idea no lo puedes registrar. En ese caso, lo que te recomendaría es muchísima discreción con quien compartes tus ideas y unos acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, si estás trabajando con alguien que te desarrolle el sitio o con alguien que te asesore y demás, unos acuerdos de confidencialidad en los cuales diga que uno, no puede manifestar ni hablar de este proyecto y dos, no lo puede utilizar para sí mismo. Entonces, esas son las únicas formas en las que podrías proteger ese inicio o esa idea germinal que tengas. Buenísimo. Y cuando nuestra marca es mi nombre, o sea, nuestro nombre, como en mi caso, ahí no tengo que registrar nada, ¿verdad? Pues. Lo puedes registrar si quieres, porque lo que podrías es registrar como todo tu conjunto de tu nombre, con tu tipografía, tus estrellitas, tu escalera, todo ese tipo de elementos visuales que conforman tu marca, eso lo puedes registrar. Paula Lizaga es tu nombre, es tuyo, nadie te lo puede quitar, pero todos esos elementos visuales que configuran todo lo que es tu marca y con lo que proteges tus servicios o con lo que prestas tus servicios, eso lo puedes registrar sin ningún problema. Buenísimo. Y lo bueno es que nadie más puede llegar a registrar Paula Elízaga porque necesita preguntarle a Paula Elízaga que le dé autorización para registrar su marca. Exactamente, exactamente. Y bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar, tu email, tu sitio web, todo para que se puedan poner en contacto contigo. Somos abogadas para emprendedores. Sitio web, Instagram, abogadas para emprendedores. Estamos iniciando gracias al Content Bootcamp. Buenísimo. Y mi correo, lauren@abogadasparaemprendedores.com. Lo que necesiten, en la página web pueden encontrar cuáles son nuestros servicios. Es básicamente lo que les conté, sociedades, contratos, registros marcarios y también temas, por ejemplo, como si quieres hacer concursos, cuando tienes, por ejemplo, alimentos o cosméticos, temas sanitarios que tienes que tener en cuenta, si necesitas registro, si no necesitas registro, a quién debes preguntar, temas de etiquetados nutrimentales, todo ese tipo de cosas nosotros te podemos asesorar. Súper, 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 súper. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, de verdad que me voy así, wow, con mil ideas. Qué maravilla haberte tenido acá en vivo para las preguntas. Van a haber personas que van a ver el video después, entonces me imagino que te podrán hacer ya las preguntas Preguntas lo que directamente necesiten.
a tu mail, a tu Instagram. Muchas gracias por el tiempo. No, a ti, Pau, muchas gracias por la plataforma y ojalá esto sea de mucho provecho para todas las emprendedoras que tengan acceso a esto. Y estoy aquí a su disposición, lo que necesiten, dudas, comentarios, sugerencias, aquí estamos. Estoy segura que así será. Buenas noches y un abrazo gigante a todas. Un abrazo, bye. Chao.